quiero comenzar en esta mañana leyendo algo que compartí el jueves a los que estaban aquí, pero hay muchos que no estaban aquí, que necesitan escuchar lo que el Señor nos dijo. Y el tema en esta mañana es: alza tu mirada a Jesús. Alza tu mirada a Jesús. Diga, eleva tu mirada. Haga así, mira hacia arriba. No me mira a mí, mira hacia arriba. Alza tu mirada a Jesús. Míralo a Él, pon tus ojos en Él. Señálalo a Él, búscalo a Él. Porque Él está arriba, no está abajo. Alza tu mirada a Jesús. Y el jueves Dios me dio una palabra: quitando lugares altos de idolatría en nuestra vida. Y le comenté algo al pueblo que estaba, y ahora se lo comento a ustedes, y los que estaban pues lo refrescan. Dios meditando en esta semana, Dios me dio esto: es el hombre el que lo daña todo. El hombre ha tomado todo lo santo, puro y bueno de Dios, y su provisión aquí en la tierra de los vivientes, y es el hombre el que lo ha profanado todo. Somos nosotros los únicos y grandes responsables de nuestras desgracias. He visto con mucho dolor en estos días de elecciones. ¿Cuántos estaban en Puerto Rico? He visto con mucho dolor como en estos días de elecciones. No voy a hablar del mundo. El mundo está como Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diga, el mundo, el que no conoce a Cristo, no sabe lo que hace. No tiene conciencia espiritual. No tiene al Espíritu de verdad, al que revela la verdad. No tiene al Espíritu Santo. Pero diga, yo como creyente, dígalo, yo como creyente, yo como cristiano, se supone que sepa lo que hago. Y he visto con mucho dolor en estos días de elecciones como muchos creyentes, incluso muchos de aquí, porque yo los tengo en las redes sociales y los veo cómo se comportan y cómo hablan y cómo escriben. Y digo esto porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, busque lo que hicieron en las cartas apostólicas: lidiar con la iglesia, enseñarle a la iglesia, decirle: hijitos míos, como yo les digo en esta mañana, hijitos míos, amados míos, compórtense así porque es lo que el Señor demanda. La Biblia dice, escrito está. Fue lo que hicieron los apóstoles. Le pregunto, ¿habrá cambiado la responsabilidad pastoral hoy en día? ¿O sigue siendo la misma? La Biblia dice que yo tengo que velar por su alma. Tengo que velar por la mía también. Pero un día, cuando yo esté frente al Señor y me vayan a juzgar, voy a tener que responder por el listado que el Señor puso en mis manos. Y yo quiero un día poder decir: Señor, como dijo Jesús de sus discípulos, de los que me diste no se perdió ninguno. Dígame o diga algo. Porque si yo respondo no se perdió ninguno, fue que usted fue al cielo. ¿Y qué tiene que ver eso con la política? Mucho. Porque la política en este país es un ídolo. Y en muchos países también. Y eso debe ser en el mundo secular, lo practiquen allá ellos. Pero al único que yo adoro, al único que yo sirvo, al único que yo persigo y en el quien único tengo mis ojos puestos es en Jesús, el autor y consumador de mi fe.
Muchos, incluso de aquí, se han pronunciado a defender a capa y espada sus creencias políticas. Insultan, ofenden, le desean el mal a otro, que no compartan sus propias ideas políticas. Diga, ideas políticas, ideas de este mundo. Que alguien me diga a mí de qué partido es Dios. Que alguien me diga a mí de qué partido es Jesús. ¿Qué color? ¿Y el Espíritu Santo? Ninguno. Ofenden, le desean mal a otros, que no compartan sus propias ideas políticas. Obviamente ese es el resultado de una vida, y se lo digo, se lo pruebo por la palabra. Gálatas habla de eso. Dice que el que vive en contienda es porque está en la carne, porque no tiene la vida del Espíritu en él. Y donde no hay vida del Espíritu es porque no hay búsqueda. De hecho, Jesús vivió en medio de uno de los gobiernos más corruptos. ¿Cuántos saben? ¿Quién estaba al gobierno cuando Jesús apareció? Los romanos. Israel estaba bajo el imperio romano, subyugado bajo el imperio romano, maltratado bajo el imperio romano, esclavizado. El gobierno más corrupto. Eran maltratantes, eran opresores. Habían orgías. Los romanos creían en las orgías. Los romanos creían en el bestialismo. Los romanos creían en el homosexualismo. Los romanos creían en la gula. Eran politeístas, idólatras. Adoraban cuanto Dios había. Eran homicidas y eran ladrones. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Serían todos los romanos iguales? Porque el gobierno romano fuera así. ¿Todos los romanos eran iguales? No. Usted sabe que ¿cuánta gente mató Hitler? 6 millones se cree, de judíos. Pero 6 millones de otras nacionalidades. Y usted sabe que habían alemanes en Alemania en ese tiempo que estaban en contra de lo que Hitler estaba haciendo. Que habían alemanes creyentes, que habían alemanes judíos, que ayudaron a judíos a no morir. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que un hermano tuyo, por ser de un partido político, el que sea, es un corrupto? Nos estamos metiendo en candela porque no sabemos controlar esto. Eso habla del temperamento, eso habla del carácter de Cristo, no está formado en nosotros. Dije del partido que sea. Porque los que no han robado es porque no han subido. Y Jesús vivió en medio de uno de los gobiernos más corruptos. Pero yo nunca he leído de mi Jesús haciendo un mitin político en contra del gobierno romano, ni provocando al pueblo a una sublevación, ni nada que se parezca. Más bien, y con todo eso lo leo a mi Jesús. Es mi Jesús. Y el suyo también. Es suyo también. Es su Jesús también. Porque yo lo leo a él obedeciendo las leyes terrenales, cumpliendo con ellas y hasta pagando sus impuestos. Pagándole impuestos a un gobierno. Y de sus propias palabras dijo: mi gobierno no es de este mundo.
Jesús no permitió que el estado del gobierno afectara, cambiara o trastocara su estado espiritual. ¿Cómo usted votó? Yo ejercí mi derecho. Yo leí las plataformas. No escuché meeting ni vi televisión. Vayan encima de mi escritorio. Ahí tengo plataformas impresas. Increíblemente yo vi a los cristianos defendiendo el aspecto político, el estatus, a dónde vamos a estar, que si estadidad, que si libre asociación, que si independencia. Esa era la pelea de la gente. Y el estatus económico. Pero ¿y el estatus moral? Que está en las plataformas de cada uno escritas, y las tengo allí subrayadas. La inmoralidad que muchos partidos, unos más que otros, las tienen en sus plataformas. No tienen a Dios en nada. De hecho, hay plataformas que pensaban, por si no lo sabe, eliminar las iglesias escuelas. Las iglesias que tienen escuelas, cerrarlas. Y está en la plataforma. Iglesia, escuela. ¿Para dónde usted cree que vienen? Entonces, eso no es importante. Eso no tiene que estar en mi consideración. Puerto Rico no necesita nada más que a Dios. Puerto Rico necesita a Dios como nunca. América necesita a Dios. Va a ser muy difícil que usted encuentre un político totalmente entregado a Cristo. Los hay. Les cuesta estar ahí. Porque tienen que irse en contra de una corriente corrupta. Muchos que han entrado, cristianos, han salido casi descarriados. Algunos han ido casi presos, a punto de ir presos. Cristianos. Ustedes leen, ustedes miran, ustedes ven, ustedes leen. ¿Por qué este mensaje en esta mañana? ¿Por qué el pastor está hablando de eso? Porque aquí tiene que haber un espíritu de reconciliación. Entre nosotros no puede haber guerra. Entre nosotros no puede haber lucha. Entre nosotros no puede haber separación. Entonces, ¿cómo yo puedo maltratar a mi hermano y después venir a servir acá? En el ujierato, en el diaconado. ¿Cómo puedo subirme aquí a cantar? Que con la misma boca que insulté, con las mismas manos que escribí, las levanto al cielo a adorar al Rey que vive y reina para siempre. Que la Biblia dice la Biblia, diga, la Biblia dice. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, y a tu hermano que lo ves, no lo amas? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque estas son las cosas que cortan la unción, cortan la presencia, cortan una visitación de Dios en un pueblo, porque se convierte en murmuración. Y la murmuración trae maldición. Juan capítulo 2, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo al versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto y la levantó en alto? La palabra dice
en Números capítulo 20. Números capítulo 20 dice lo siguiente: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dile al que está a tu lado: ten cuidado con el desánimo. Si hay algo que la Biblia me enseñe, lo vas a ver, que abre puertas a muchas cosas malas, es el desánimo. Cuando la gente está desanimada, hay una puerta abierta, aleluya. Por eso es que yo tengo que mantenerme, como el apóstol Pablo dijo, le dijo a su hijo Timoteo espiritual: aviva la llama del fuego que hay en ti, porque el fuego del Espíritu Santo, entiendo, en ti te mantiene animado, te mantiene enfocado. Diga enfocado, haga así. Enfocado. Diga: estoy enfocado. Estoy enfocada. Ya veo que hay muchos que no están enfocados, ni quieren. Diga, haga así. Estoy enfocado. Se desanimó el pueblo por el camino. Lea bien conmigo, porque cada verso tiene una riqueza. Y cada verso tiene algo, una razón. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya el pueblo habría cruzado el Mar Rojo, y vieron cómo Dios los libró de la mano de los egipcios, cómo Dios los salvó con mano poderosa, cómo se abrió un mar entero. Y no dice que cruzaron en fango. Olvídese de Disney, la película esa de Disney del príncipe de Egipto, que están cruzando por un fanguero y se les rompen las carretas. La Biblia dice, mi Biblia dice, la que tú tienes dice que cruzaron en seco. Porque el camino que Dios abre es perfecto. ¿Usted sabe quién representaba ese camino en medio del Mar Rojo? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo no es imperfecto. Cristo es el camino que te lleva a la salvación. Cristo es el camino que te lleva a la tierra prometida. No es ni la estadidad, ni el Estado Libre Asociado, ni la independencia. Mi seguridad está en Cristo Jesús. En su gobierno. Quisiera ver yo a muchos que los vi a capa y espada en las redes sociales, así mismo promover los cultos de la iglesia, las actividades que hacemos, salir a evangelizar, venir a un martes a orar con el mismo fervor que defiendes la política, verte aquí orando con el mismo fervor que te devores la palabra los jueves en los estudios. Mire lo que pasó. Se desanimó el pueblo. Y el desánimo lo primero que hace es: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. La murmuración. ¿Usted quiere ver a una persona desanimada? Búsquelo. Murmurador, quejón, bochinchero, gente que está desanimada, gente que está desconectada. Y habló el pueblo ¿contra quién? Mire, si hubiera hablado de Moisés, pues está bien, pero hablaron contra Dios. El punto es, y le voy a decir, la Biblia ha cambiado. Le voy a decir, la palabra de Dios ha cambiado, o Dios ha cambiado en su carácter, en su temperamento. El que hablaba en contra de Dios hablaba en contra de Moisés, y el que hablaba en contra de Moisés hablaba en contra de Dios. Así era esto. Y dice mi Biblia, dice mi Biblia, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para mudarnos de este desierto?
Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pero quiero decirte algo. Dios aborrece la murmuración. Y Dios la castiga. Pero no es solamente en contra de él. Ni es solamente en contra del líder. Porque es que mamey, que sea, no, pues el líder, son intocables los líderes, son intocables los pastores. No, la Biblia habla que tienes que amar a tu prójimo, no puedes hablar de él. No puedes criticarlo, no puedes maltratarlo. Como un pueblo venimos ante ti, Señor, como un pueblo, como un pueblo. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio escuche bien, ay Dios mío, de este pan tan liviano. Jesús dijo que él era el pan de qué? De vida. El pan que había sido enviado del cielo. El maná era un tipo de Cristo que alimentaba al pueblo. Y dice, estamos fastidiados de este pan tan liviano. ¿Sabe que hay un espíritu muy peligroso? Y posiblemente esta semana estoy haciendo una cápsula de eso, que llevo semanas por hacerla y no la he podido hacer. La falta de conformidad. Cuando no estoy conforme, es un espíritu de insatisfacción. No estoy satisfecho con nada. Yo le voy a decir algo. Yo, Heralio Marrero, diga, es el pastor, él lo dijo, está hablando de él, es la opinión de él, diga, es la opinión de él. Yo estoy feliz como Puerto Rico está. Ya se está revelando. Está revelando. Está enseñando los colores. Somos millonarios. Somos millonarios. Y vuelvo y repito, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Dios nos va a abrir las puertas, pero esta iglesia se va a convertir también en una iglesia misionera. Porque a muchos le hace falta un viaje misionero para que vean y experimenten un culto sin aire acondicionado, un culto sin butacas acoginadas, pero que experimenten un culto donde hay corazones agradecidos que alaban y adoran a Dios sin absolutamente nada. Y nosotros muchas veces nos quejamos, estamos hartos del pan. Ay, ya lo mismo. Ay. Satisfacción. Y dice la Biblia, dice la Biblia, que después de esta queja en contra de Dios y en contra del hombre de Dios, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué tipo de serpiente era? Yo no sé. Sé que era ardiente. Eran calientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Diga, la murmuración trae muerte. Y quiero decirte algo, eso no ha cambiado, porque la murmuración es pecado, y la paga del pecado es muerte. Estaba teniendo una conversación con mi esposa, creo que fue ayer o antier, y caímos en un tema y le dijo, ni hablemos de eso.
Véalo. No. Hay temas que usted tiene que cortarlos. Y los dos dijimos a la misma vez, es más, ni hablemos de eso. Porque cae uno en murmuración. Y el que tiene que cuidarse es uno. Dice la Biblia, no dice la Biblia. Bueno, es que la Biblia lo dice. Pero hay un refrán que dice que la mejor palabra es la que no se dice. La Biblia dice en Proverbios que aún el necio cuando calla pasa por sabio. ¿Por qué será que yo tengo que decir todo lo que pienso? Si yo fuera a decir todo lo que pienso, si yo fuera a decir todo lo que yo siento, mire, si yo fuera a decir todo lo que oigo, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que veo, no estaría aquí. Uno de los niveles más altos de sabiduría es cuando usted aprende a callar y a retirarse lentamente. Hay discusiones que no vale la pena tenerlas. Hay argumentos que no vale la pena defenderlos. Porque lo peor que hay es discutir con un sabio en su propia opinión. Usted nunca va a ganar ahí. Nunca va a ganar ahí. ¿Están conmigo? Usted tiene que escoger sus batallas. Y las batallas se escogen en oración. El rey David decía, ¿usted sabe que el rey David escogía sus batallas? ¿Usted sabe el rey David iba a la presencia del Señor y le decía, ¿voy o no voy? ¿Salgo o no salgo? ¿Vas conmigo o no vas conmigo? Y si el Señor le decía, ve, porque yo estoy contigo, él iba. Pero si el Señor le decía, no vayas, no iba. Hay conversaciones que usted va a tener que pedirle dirección al Señor. Señor, ¿es conveniente que yo hable esto? El Señor te va a decir, sí. Y el Señor te va a decir, no. Hay situaciones que el Señor te va a decir, eso resuélvelo tú, así y así. Y hay situaciones que el Señor te va a decir, no, eso no lo resuelves tú, eso lo resuelvo yo. Y le voy a decir algo, yo prefiero las que el Señor le toca resolverlas. Porque sabe cómo hacerlo, mire. Mire qué fácil el Señor lo resuelve. Dice que le envió serpientes ardientes y empezaron a morder al pueblo. Diga, entonces, versículo 7, entonces, el pueblo vino ¿a quién? ¿A quién vinieron? Pero no estaban hablando de Moisés. ¿Y por qué vinieron de Moisés ahora? Estaban hablando de Moisés. Entonces, ¿qué Moisés tiene que resolverle? Si Moisés es el malo. Moisés es el que lo sacó del pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿hemos qué? Hemos pecado. Diga, arrepentimiento. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Diga, eso es arrepentimiento y restitución. Hay gente que se arrepienten o piden perdón pero no restituyen. El arrepentimiento tiene que traer restitución. Y esa es la más difícil, porque esa es la que te rompe el orgullo. Esa es la que te hace ir donde una persona y que esa persona se entere de que tú estabas hablando de ella. Pero dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Aleluya. En la humillación hay exaltación. Lo que pasa es que la gente no entiende ese principio. Porque para eso hay que ceder espacio, hay que ceder orgullo. Y el pueblo cedió.
Yo tengo un pensamiento. Yo digo, ¿por qué la gente tiene que esperar a estarse muriendo para entonces buscar soluciones? ¿Por qué la gente tiene que estar al borde de la destrucción y la maldición para entonces reconocer y levantar la mano? Cuando Dios quiere otra cosa para nosotros. Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Hay gente que Dios los ha estado llamando toda la vida, llamándolos, les ministra, le habla en sueños, le habla en predicaciones, le habla en canciones, le habla en actividades, le habla en el trabajo, le habla en la tienda, le sale hasta en los anuncios le sale Dios. Y no quieren escuchar a Dios. Y el día que aparece una enfermedad, el día que aparece una tragedia, un accidente, una pérdida, ese día entonces, ¿por qué llegar ahí? ¿Por qué tenemos que llegar ahí? ¿Por qué esperar? Mire, lo mejor que hay para servirle a Dios es servirle a Dios a la buena de Dios. ¿Usted no sabe ese refrán? A la buena de Dios. El lado bueno de Dios, el corazón bueno de Dios. Y la gente piensa que estos procesos, porque el juicio de Dios todavía no está sobre la tierra. Dios todavía sigue en su trono. Sigue en su trono, está sentado en su trono. Y el cimiento de su trono es justicia y verdad. Donde está el trono de Dios, la parte de abajo, el cimiento, donde está puesto, es justicia y verdad. Dios no va con la injusticia. Dios no va con la mentira. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Pusieron a Moisés como un intercesor. Aleluya. Por eso es que es tan importante la función, el don de interceder. Aleluya. De pararse en la brecha a favor de otro. Cuando tienes tus enemigos en tu mano, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a matar o vas a interceder por ellos? Porque lo que Dios espera es que intercedamos. Moisés puede haber dicho que se los lleve el diablo, que los acabe la serpiente. Nadie los mandó a murmurar en contra mí. ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés oró por el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. ¿Sabes qué yo estoy haciendo en esta mañana? Orando por el pueblo, orando por la iglesia, intercediendo por la iglesia, no solamente por esta, por la iglesia de Cristo, que necesita volverse a Dios, que necesita hacer lo que pasó aquí, por lo que dijo Juan. Aquí está. Y Moisés oró a Dios por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: aleluya. Y aquí viene algo poderoso. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hazte una serpiente y ponla en un madero muy alto. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por eso es que Juan dice que así como Moisés levantó la serpiente en alto,
Asimismo Jesús fue levantado para que todo el que lo mire, para que todo el que lo vea sea salvo, no se pierda y tenga vida eterna. Aquel simbolismo, aquella estatua simbolizaba lo que iba a suceder, que todo aquel que fuera mordido por Satanás, la serpiente antigua, el pecado, era una profecía para este tiempo. El que mire a Jesús, aleluya, que está levantado en la cruz, el veneno del pecado, de la frustración, de la murmuración, de la envidia, del celo, va a ser perdonado, va a ser sanado, va a ser limpiado. Alguien puede mirar a Jesús en esta mañana. Puerto Rico necesita mirar a Jesús. Humacao necesita mirar a Jesús. América necesita mirar a Jesús. México necesita mirar a Jesús. Israel necesita mirar a Jesús. Europa necesita mirar a Jesús. Y lo bueno es que Él sigue levantado. Él sigue en alto, aleluya, para que todo aquel que en Él crea, el que lo busque lo va a encontrar. El que lo mire lo va a ver. Dice la Biblia, cuando aquella serpiente que simbolizaba a Cristo hecho pecado, porque el simbolismo de la serpiente simboliza pecado, simboliza perdición. Cristo iba a ser levantado en un cuerpo, no que practicó pecado, sino que un cuerpo pecaminoso iba a ser levantado, aleluya. Y todo aquel que creyera en Él será salvo. Por eso es que usted ve el simbolismo de la medicina. ¿Cuál es el simbolismo de la medicina? Una serpiente. ¿De dónde salió eso? De la Biblia. ¿Sabe dónde salieron las leyes? De la Biblia. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A mí no me preocupa el estatus de Puerto Rico. A mí me preocupa el estatus espiritual mío y el de la iglesia. Porque el estatus de una nación no depende de un gobierno. El estatus de una nación depende del estado espiritual de la iglesia. Porque en Cuba hay iglesias fuertes que le están sirviendo a Dios y están adorando a Dios, se están salvando por millones en Cuba, dentro de la crisis que haya. Oro que Dios haga algo poderoso. Pero ¿sabes qué? Oro al Señor que el día que haya un cambio de gobierno para bien, porque las están pasando muy difíciles, no se olviden y vuelvan atrás. Porque suele suceder, y está en la Biblia, que muchas veces la prosperidad daña. Te voy a sacar de Egipto, te voy a sacar de la esclavitud, te voy a sacar de la opresión que es el mundo. Estás comiendo ajos y cebollas en Egipto. Estás machacando barro con paja para hacer ladrillos. Y te voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel, con ciudades que tú no construiste, con casas que tú no hiciste, y voy a sacar a esa gente de ahí y te las voy a entregar a ti. ¿Cumplió Dios su palabra o no la cumplió? Cuando fueron los espías, vinieron con un racimo de uvas que lo cargaban en una vara, y la vara estaba doblada porque las uvas parecían bolas de pelota, unas Concord, uvas Concord gordas, grandes, no las uvas esas podridas que nos venden a nosotros. Dios los bendijo, le dio ciudades, conquistaron, entraron, el mejor pasto, la mejor comida, casas, viviendo en chozas y ellos casas que no construyeron, ciudades enteras, hortalizas, la mejor tierra.
y se olvidaron de Dios. Wow. Dice la Biblia que fueron bien canutos cuando estuvo Moisés. Tuvo un trabajo muy difícil. Pero Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y conquistaron. Cuando usted lee a Josué, el último capítulo, y ve cómo Josué murió, Josué terminó bien. Y mientras Josué estuvo al frente, el pueblo se mantuvo enfocado. Y dice que después de que Josué murió, mientras los ancianos que Josué dejó, también el pueblo se mantuvo enfocado. El día que murieron esos ancianos, el pueblo se desenfrenó. Y llegaron a tal punto, que lo dije el jueves pasado, en Segunda de Reyes, cuando estábamos hablando de Ezequías. Cuando Ezequías sube a su reinado, es uno de los hijos de David, del linaje de David. Es el único rey después de David que hizo lo recto delante de Dios, que se mantuvo fiel en todo. Dice que derribó los lugares altos. ¿Y sabe lo que había allí? En Israel, en Judá, que diga. Israel se había dividido en Judá. La serpiente de bronce que había hecho Moisés, que un día sanó a miles. ¿Sabe lo que hizo el pueblo con la serpiente de bronce? Ahora le estaban quemando incienso. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? La desbarató. Y se desbarató. Porque Dios no quiere que nosotros nos hagamos imágenes e ídolos de nada aquí en la tierra, que no idolatremos a nadie, que no pongamos nada, ni el sistema, ni la política, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los presidentes, ni tu mamá, ni tu papá, ni el banco, ni el gobierno, ni el plan médico, ni el carro, ni la casa, ni tu plan de retiro. Nada de eso puede estar por encima de Dios. Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Mientras yo tenga mis ojos puestos en Jesús, mientras tú tengas puestos tus ojos en Jesús, absolutamente todo estará bien.